Vamos a compartir el material y no te preocupes si en esos minutos no avanza el material porque vamos a ir fijando algunos puntos muy importantes que hicimos la clase pasada, ¿ya? Para continuar con la unidad que nos corresponde el día de hoy, que es pues la unidad 8, ¿ok? Y que tiene que ver con lo que va a acontecer entre los españoles, ¿no? Y lo que van a llevar adelante, pues, la nobleza cusqueña, ¿no? Que es el tema de hoy día, ¿ok? Entonces voy a compartirte, por favor, el material. Permíteme un momento. Mm, Un momentico, por favor. Ok, estamos entonces, chicos, ahí viendo eh, lo que vamos a ver hoy día, entonces, en esta unidad número 8, ¿ok? Guerras civiles entre españoles y la llamada pues, resistencia de Vilcabamba, que es materia de nuestro tema del día de hoy. A ver, veamos. Estuvimos viendo cómo desde Panamá, ¿cierto? Eh, Se van pues llevando adelante estas empresas, hemos dicho que la de los llamados socios de la conquista, es decir, los de Panamá, la empresa perulera, de Levante, ¿no? Como también suele denominarse, no es la única, ya hubo antes de, ¿correcto? Sin embargo, esta empresa aprobada y carambas, pues Pizarro y compañía tienen pues la ventaja de contar eh, con personajes muy importantes que están en la función pública, ¿no? O sea, tienen cargos políticos muy importantes. Y estos también, o sea, estos funcionarios públicos también pues vienen aprovechándose de esos cargos, como no, también para hacer negocios, ¿ok? Entonces, este problema que tenemos de los políticos, ¿no? Aprovechándose de sus cargos para hacer negocios con sus empresas, etcétera, entonces podemos ver que no es algo nuevo, no es algo de este siglo, ¿no? O de estas últimas décadas. No, 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 es algo que ya estamos observando, entonces que es de larga data, ¿no? Entonces, esta empresa, donde decíamos pues de que estaban ahí, se le arguía pues de que es el financista, ¿no? Gaspar de Espinosa, el propio Pedrarias también, ¿no? Cuando inicia todo esto, ¿correcto? Cuando se zanja, ¿no? O se establece o se formaliza, pues, este acuerdo de Panamá o contrato de Panamá, pues, está como gobernador Pedrarias, ¿no? Pero vimos también que eso va a cambiar. Es decir, Pedrarias va a ser sacado de esta gobernación y va a venir otro personaje a suplirlo. Mm, Estoy seguro que este personaje también, es decir, este nuevo gobernador que va a ser el señor Pedro Ríos, pues también viene con sus propios intereses, ¿no? Con sus propios objetivos. Seguramente también viene pues, a hacer fortuna y seguramente viene también con esa idea de utilizar el cargo que tiene, pues, ¿no? En fin, y decíamos que sería esa la razón, pues, por la cual va a surgir esta desaveniencia con el capitán, ¿no? De esta empresa que lo representa pues, Pizarro, ¿no? Es decir, va a cancelar esta expedición. Poco creíble que ese sea el sustento, pues la denuncia de un soldado, ¿no? Que carambas, pues Pizarro era un abusivo, un carnicero, un hijo pues de las mil, ¿no? En fin, porque ya penosamente pues era un estilo que estos españoles pues venían cometiendo con los naturales, ¿no? Con los hijos de estas tierras.
porque siempre, pues nunca los va a tratar de por igual, ¿no? Siempre, ¿no? Eh, Poco creíble, entonces, más que quizás dijimos que la verdadera razón de la cancelación de esta empresa se debía de que no tenía nada claro respecto a cuál iba a ser el provecho que le iba a tener, pues, esta empresa, ¿no? En concreto, pareciese que ese fuese el motivo. Bueno, entonces Pizarro ya dijimos también que en el segundo viaje ya va a tomar certeza. Dijimos de que esto del Tahuantinsuyo pues no es un chisme, no es una bagatela, no es una quimera, no es una utopía, no, sino es algo real, ¿no? Y esa certeza, dijimos, le va a dar esta evidencia oral, es decir, la información que le va a dar pues estos tallanes, ¿no? Eh, con su captura, ¿no? Eh, y otro hecho importante es lo que van ellos a observar, ¿no? En Tumbes, que son estas fastuosas construcciones que obviamente no lo iban a hacer pues esos indios con taparrabo que estos españoles iban encontrando ahí, ¿no? En sus anteriores viajes. No. Acá la cosa ya se pone seria, pero no acá, ¿correcto? Bueno, hay civilización, hay conocimiento, ¿correcto? En fin. Ahora, dijimos también entonces que eso va a llevar también a Pizarro seguramente, y en materia, estamos convencidos, ¿no? Y convendrías conmigo en que una profunda preocupación a Pizarro es que como no hay algo seguro con Pedro de los Ríos, y él ya tiene certeza de que el Tahuantinsuyo existe, ¿cómo garantizar que no haya otros españoles o otra empresa que vengan a descubrir algo que yo sé que ya existe? O sea, ¿cómo me puedo asegurar de que ya nadie más que yo pues venga acá a lo que yo voy a descubrir? Entonces eso también a él le llena, ¿no? De preocupación, es decir, porque carambas, estas empresas van y vienen ahí en Panamá, o sea, y carambas, este nuevo gobernador obviamente que ha venido a cumplir esa función, pues él también va a aprovechar ese cargo y estoy seguro que también, pues, o él mismo, pues, como lo hizo Pedro Arias, pues va a autorizar, pues, seguramente, o dar licencias a otras empresas para que hagan lo mismo, ¿no? Eh, entonces dijimos, eso va a llevar pues a Francisco Pizarro que eh, deba, deba irse a España, deba irse a España, y así va a ser, ¿no? Así va a ser. Estando en España, él pues, carambas, logra, bueno, en principio logra ya disipar y logra ya tener esa seguridad que nadie ya se va a meter en lo que él pues va a descubrir a dónde va a llegar. ¿Correcto? Porque claramente eso, y así lo establece la capitulación de Toledo, ¿cierto? Cuando crea pues una gobernación, Nueva Castilla, y establece claramente de qué lugar a qué lugar va a ser esta. Hasta ahí ya, pues con eso ya Pizarro pues respira y está tranquilo, ¿correcto? Nadie más se va a meter en lo que a él le corresponde. ¿No? El río Témpula o Santiago en el Ecuador, ¿no? Actual, 200 leguas al sur, es de él, ¿no? Y precisamente hasta toda esa zona abarcaba hasta donde él había llegado, pues, su segundo viaje. Perdón, ¿no? Entonces, ya tiene, pues, su capitulación, ¿no? Que le da, repito, esta seguridad. Muy bien, entonces ya vimos también que llega el tercer viaje con todo lo que está aconteciendo. Funda la primera ciudad en el Perú, es San Miguel de Piura y Tangarara, vimos, ¿no? Se entera de que Atahualpa pues está en Pultumarca, ¿no? Mm, la zona de Pultumarca, es decir, en Cajamarca, ¿correcto? Ya sabe la razón por la cual está ahí. eh, Valiosa esta información, que también seguramente no es que no lo conociese, pero lo ratifica ya estando pues en España,
consiguiendo su capitulación, esta experiencia, ¿no? De primera mano, pues que le va a brindar Cortés, el gran conquistador, pues, de México o de Nueva España, con los aztecas. Recuérdate que dijimos de que es un imperio que, ¿no? Más de una década antes cae, antes que el Tahuantinsuyo. Entonces, es muy similar, ideológicamente hablando, como concepción, como ideología. Bueno, lo único que cambian de nombre de dioses, ¿no? Pero los estilos en la guerra, la visión que tienen las cosas es muy parecido por el grado de estadio, pues, de desarrollo social que tienen ambas culturas, ¿no? Entonces eso va a ser una información valiosísima que va a tener, pues, Francisco Pizarro, ¿no? Y que le va a permitir, pues, obviamente por golpe de mano, eh, hacer lo que tenía previsto hacer, pues, Atahualpa, pero, o sea, Francisco Pizarro, pues, por golpe de mano, ¿no? Lo hace primero, ¿no? Es decir, capturarlo, porque Atahualpa tenía la misma idea con los españoles, era capturarlos y aniquilarlos, hemos dicho, ¿no? Salvo, pues, dos o tres españoles nada más que tenían que vivir, dijimos, y uno de ellos era de Pedro de Candia, y su vida, pues, estaba sujeta, ¿no? A que, caramba, no era cualquiera, dijimos, conocía la tecnología que necesitaban en ese momento Atahualpa, ¿no? Y compañía, conocer las armas de fuego, que ya se habían enterado, pues, de su existencia. Y que el plan, pues, dijimos, era luego de la comida, ¿no? Bueno, como el estilo, repito, no solamente de estas tierras, también, pues, ¿no? En el norte se va a ver mucho esto. También por el lado de las Filipinas vimos que algo similar sucedió, pues, a Magallanes, luego de los sucesos de Mactán, ¿no? Con Lapu-Lapu, bueno, en fin, ¿correcto? Y obviamente, pues, Pizarro, sabiendo a lo que se venía, pues no va a permitir, uno, que se lleve adelante, pues, este encuentro, que se haga toda esa cosa. No, no, no. Entonces, con un pretexto, como va a ocurrir, logra capturar, pues, a Atahualpa, ¿no? Correcto, y está capturado, el imperio está descabezado. Dijimos que ahí hay un fatalísimo error, pues, de Atahualpa, que es el de subestimar, lógicamente, a los españoles. Ofrece su rescate, hemos visto, por su liberación. Los españoles obviamente no lo cumplen. Todas las riquezas que son traídas, pues, del Tahuantinsuyo son fundidos para que sean mucho más fácil poder repartirlos entre estos españoles, ¿correcto? En la cual no le va a corresponder, pues, nada, un poco, casi nada a Almagro y compañía, por una razón sencilla, que es técnica. Ellos no estuvieron presentes al momento, pues, de la captura, ¿no? Y de los acuerdos que se va a dar, pues, a Atahualpa, ¿ok? Entonces, este hecho, que a la vez también va a tornarse, va a sumar o va a abonar esta incomunidad, pues, de Almagro, y que va a dar inicio al tema materia que hoy día vamos a ver, que es las guerras civiles entre los españoles. Esto es el reparto de la riqueza ofrecido por Atahualpa por su liberación. Entenderemos entonces por qué razones se arguye también de que Almagro va a ser uno de los primeros que va a querer, pues, de que Atahualpa sea asesinado, y va a estar ahí fustigando constantemente, pues, a Pizarro, y de que lo mate este indio, ¿no? Porque él sabía que estando con vida, pues, Almagro aún igual poco o nada le iba a corresponder, pues, de las riquezas que iban siendo encontradas, y sobre todo que eran parte de este acuerdo, pues, entre Pizarro y Atahualpa acerca de los cuartos, ¿no? De las riquezas que él había ofrecido. Entonces le convenía su muerte, porque de esa manera ya todo lo que vayan encontrando, todo lo que vayan negociando, él ya sí podría tener participación como lo tenían los demás. ¿Correcto? Entonces ahí lo vamos a dejar momentáneamente, y vamos a ver entonces qué cosa es lo que pasa ya en este primer momento que vamos a ver. Repito, esto de la resistencia indígena y las guerras entre los españoles se van dando en un mismo contexto, en un mismo tiempo, ¿no? Y espacio. Pero por cuestión didáctica vamos a partir de ahí separándolos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va ocurriendo entre los españoles? Pero ahí iremos mencionando también algunas, puntualizando algunas cosas que van ocurriendo, ¿no? Entre dentro de la resistencia indígena, ¿no? Jóvenes, niñas, seguimos ahí, ¿cierto? Confírmenme nada más con un sí, nada más. ¿Están Sí, ahí? Ok, ok, listo, listo. Muy bien, muy bien. Las niñas siempre.
Muy bien. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Muy bien. Vamos a ver entonces, chicos, esta guerra civil es entre los españoles conquistadores o invasores. 1537-1554. ¿Ok? Y veamos acá algunos antecedentes, que también ya lo hemos precisado en la clase anterior, ¿no? Que encontraríamos, pues, un punto de iniciación de todas estas divergencias, sobre todo ¿no? Entre estos dos socios primigenios, la capitulación de Toledo. Ok, ahí no vamos a perder tiempo ya lo hemos visto qué cosa contenía, pero diremos de manera concreta que abiertamente es ventajosa para Francisco Pizarro en desmedro, sobre todo pues de Almagro, ¿correcto? La capitulación de Toledo. La corona española, años después, mediante otro sendo documento real, que es la Real Cédula de 1534, aparentemente pretende hacer justicia a Almagro, a Diego, ¿no? Entonces, mediante esta Real Cédula, va a fijar también crear una gobernación que llevará por nombre Nueva Toledo, que deberá ser pues la gobernación de Diego de Almagro, ¿ok? Diego de Almagro. Pero acá hay una situación que va a, bueno, más que solucionar, pues, va a traer, digamos, la causa ya más directa a que todo esto se inicie, digamos, la detonante, ¿no? La detonante. ¿Cuál es? Esta Real Cédula también quería la gobernación, te decía, de Nueva Toledo, que ahora va a ser para Diego de Almagro, pero a la vez también amplía en 70 leguas más la gobernación de Francisco Pizarro, es decir, la gobernación de Nueva Castilla. Ya no serán 200, sino ahora 270, con la ampliación establecida mediante Real Cédula de 1534. De esa manera tendríamos pues ahí ya un punto de referencia muy importante que va a fijar los límites entre ambas gobernaciones, y esta sería Chincha. Chincha sería el límite entre ambas gobernaciones. ¿Ok? Ok. Sin embargo, acá el Cusco va a ser la detonante, ¿ya? Es decir, ¿a dónde corresponde el Cusco? Bueno, eso va a depender de a quién le preguntemos, ¿no? Y obviamente si le vamos a preguntar pues a Francisco Pizarro, nos dirá pues que a Nueva Castilla. Y si le preguntamos a Diego de Almagro, pues nos dirá que a Nueva Toledo. Ok, ahí está. Entonces, eso es lo que va a ser la detonante, ¿ya? De la iniciación de este primer momento de las guerras civiles entre los españoles, ¿ya? Y llevado adelante entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y como el asunto es el Cusco, que ambos arguyen que están dentro de sus fronteras, es que también a este primer momento se conoce como la guerra, ¿no? La guerra de las fronteras. El Cusco y su posesión va a ser materia de disputa. Entonces, ambos personajes, tanto Francisco como Diego, ya son gobernadores, están equilibrados, ¿correcto? Solamente el rey o una instancia superior a ellos puede dirimir cualquier asunto que se pueda, ¿no? Surgir entre ellos. Es más, ninguno de ellos puede ¿no? Determinar la vida de alguno de ellos. Ninguno, ¿no? ¿Ok? Por esa sencilla razón, ¿no? De que ambos son gobernados. Sin embargo, esto en los hechos no necesariamente se va a cumplir, como vamos a ver. Pero veamos. Habíamos dicho también que con la Real Cédula de 1534, obviamente la gobernación de Nueva Castilla le lleva en ventaja pues a la gobernación de Nueva Toledo, que bueno, existe en el papel, pero falta construirlo, ¿no? Falta hacerlo realidad. Eh, eh, Esa sería una de las razones por la cual pues Almagro, con el afán también, obviamente, de inspeccionar, ¿no? Sus tierras, su gobernación,
En ese contexto englobaríamos pues el famoso o la famosa expedición al sur, ¿ya? La expedición al sur, la que lleva adelante Almagro, ¿ok? La expedición al sur. Apoyado pues también ahí por un sector de la nobleza cusqueña, algunos arguyen a la cual le ha prometido también, si todo va bien, ¿no? Lo va a reconocer como Inca, y esto va a desatar también ahí un problema entre Manco, y luego lo vamos a ver también que es una expresión de, una vez más, de la división, ¿no? Que hay y que al final de cuentas va a ser la razón pues inmediata de los éxitos que van a tener los españoles, ¿no? Bueno, entonces acá vamos. Se da esta expedición, ¿ok? Esta expedición al sur, que va a ser un total y rotundo fracaso. ¿No? No se va pues a encontrar las riquezas pues esperadas, ¿ok? Sino todo lo contrario, ¿no? Observa hacia el mar, pues tierras baldías, yermas, ¿no? Y donde también, ojo, va a perder la vida Felipillo, pero por orden expresa se dice de Diego de Almagro, es que el que va a ordenar su ejecución, acusándolo de sedición, de subversivo, ¿no? Va a perder la vida, pues, Felipe, ¿ok? Entonces, de retorno ya de esta expedición del sur, y estos van a ser conocidos los de Chile, bueno, llegan mal, pues, ¿no? Empobrecidos, con las ropas raídas, ¿no? Rotas. Eh, entonces se referían pues a ellos como los rotos de Chile, ¿no? Eh, ahí encontraríamos pues, ¿no? La razón por la cual hasta el día de hoy a los chilenos también se les dice los rotos, ¿no? A Chile, los rotos, ¿no? Eres roto, bueno, en fin, ahí está. Y decide pues Almagro eh, arguir que el Cusco está dentro de su gobernación y lo va a tomar militarmente. Abril de 1537, ¿correcto? La toma del Cusco, militar, su posesión. Eh, iniciándose, pues, no todo lo que a continuación vamos a ver de este enfrentamiento, que es un decir de que guerras entre los españoles, jóvenes, niñas. No, 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 no. Al final, esta ha sido como los mismos españoles lo reconocían, pues eso terminó siendo una guerra entre nosotros mismos, una guerra de indios, ¿no? Que en esta oportunidad, pues, cada uno va a tomar posición por cada español hasta que con su problema. Ok, y en eso se va preparando, porque Francisco se va a preparar ante un hecho de haberse enterado, pues, de que su socio ha tomado el Cusco y el orgullo que el Cusco es de él, ¿no? Eh, los pizarristas ya desde inicio, pues, o sea, Francisco tiene el apoyo decisivo de ciertas etnias, ¿no? Bueno, los huancas y chachapoyas van a ser una de ellas, que van a apoyar, pues, decididamente a estos foráneos. No buen tiempo había pues alguna bibliografía que decía pues que estas señas eran traidores por haber apoyado a los foráneos, ¿no? Pero que era un exceso decir ellos, ¿no? Era un exceso y además incorrecto, ¿no? Incorrecto, porque daba la impresión pues de que el Tahuantinsuyo pues era una nación unida, ¿no? Y eso no es así, el Tahuantinsuyo era un imperio que había sometido a una gran cantidad de etnias. Y una de estas, pues, eran los huancas, los chachapoyas. Que eso sí, de manera ingenua, estas etnias van a apoyar a los españoles. Y decimos de una manera ingenua porque ellos creen, porque en ese momento lo único que quieren es liberarse del yugo de los quechuas, de los incas, que no es nada grato. Hay una imposición en ese momento del imperio inca. Claro, lo que ellos pues no saben es de que los españoles, uno, no vienen de paso y al final van a ser sometidos ahora ya por el imperio español, que va a ser obviamente hasta peor pues que con los incas, pero en ese momento no lo saben, ¿no?
Por eso son ingenuos y están apoyando en esa idea, ¿no? A estos foráneos. Bueno, bueno, y van a tomar pues, posición acá por Pizarro, ¿no? Y Almagro, bueno, también juega, ¿no? Ya tiene el apoyo de este sector muy importante, de indígenas también, que lo jefatura pues Paulo Inca, ¿no? Bueno, todo ello va a llevar a luego de abril, meses después, a julio de 1537, se va a dar pues el primer encuentro, ¿no? La primera batalla, ¿ok? Que se conoce como la batalla de Pachachaca, o también la batalla del puente de Abancay, o la batalla de Abancay, en la cual las fuerzas pizarristas van a ser derrotadas, ¿no? Junto a su capitán, que es Alonso de Alvarado, por el capitán almagrista Rodrigo de Ordóñez, ¿ok? Y algo muy importante que va a ocurrir también, pues es la traición, dícese, de Pedro de Lesma, que se va a pasar pues al lado de Almagro, ¿no? Pero sin desmerecer ello también, pues la gran habilidad que tiene este, caramba, connotado capitán almagrista, que es Rodrigo de Ordóñez, que va a ser pues el gran triunfador de Pachachaca, que derrota a las fuerzas pizarristas y es más, logra también pues capturar a dos hermanos de Francisco Pizarro, que es Hernando y Gonzalo Pizarro. ¿Ok? Entonces es un éxito rotundo desde todo punto de vista, que sin embargo no va a poder o no va a saber capitalizarlo Diego de Almagro, corroborándose en los hechos, pues, de que es mucho más hábil políticamente Francisco que él, ¿no? ¿Y esto por qué? Eh, Desde una posición desventajosa, Pizarro, Francisco, logra obtener victorias que no lo ha podido hacer en el campo militar, pero sí en el campo político. Y que terminado este punto va a permitirle nuevamente, sin que haya una nueva batalla, tener pues casi igualdad de condiciones. Y Almagro perderá esta ventaja que tiene de haber derrotado militarmente a Francisco Pizarro en Pachachaca y de tener pues prisioneros a su principal capitán y a sus dos hermanos. Eso también lo va a perder, pero políticamente lo pierde. ¿Cómo así? Meses después se va a llevar una conversación entre estos dos personajes y va a ser muy cerca a Lima, muy cerca ya a la capital en ese momento, que es Nueva Castilla, Lima, en Mala, y se va a conocer este hecho como la Conferencia de Mala. Pizarro, en esta conferencia donde participa también como árbitro, mediador, conciliador, pues un fraile que es Francisco de Bobadilla, eh, logra convencer a Hernando, perdón, a Diego de Almagro, que libere a su hermano Hernando, que había venido con él a esta conferencia de Mala, comprometiéndose, dice ese Francisco, en que lo va a devolver inmediatamente a España para que no cause mayor malestar, Diego de Almagro, conocedor pues de la inadversión que se tenían ambos, la animadversión que ambos se tenían. Pero Diego libera a Hernando y lo único que logra pues de esta conferencia de Mala es pues de que quede refrendado una cosa que de hecho ya era, es decir, que Almagro pues, se siga quedando en posesión del Cusco, ¿no? Hasta que su majestad, es decir, la corona española, resolviese lo pertinente, ¿ok? Entonces, en estos contextos que van ocurriendo, también ya Gonzalo y Alonso de Alvarado dícese que van a lograr fugar del Cusco. Fugan porque recuérdate que ellos van a ser tomados prisioneros pues luego de los sucesos de Pachachaca, ¿no? Entonces,
se equilibran nuevamente las fuerzas, ¿no? Porque los dos hermanos están libres, Francisco, ¿no? También, Alonso de Alvarado también, y se va a dar, pues, al año siguiente el cumplimiento de este objetivo por parte, pues, de Francisco Pizarro de retomar el Cusco. Y se va a dar, pues, en abril de 1538 con la batalla que vemos acá, la batalla de Salinas, o también conocido como la batalla de Cachipampa. Salinas o Cachipampa, donde las fuerzas pizarristas van a ser jefaturadas por Hernando Pizarro, ¿sí? Y donde perderá, pues, la vida en combate Rodrigo de Ordóñez, ¿no? El máster de los almagristas. Muere. Ya me imagino que es la conmoción moral que habrá causado, ¿no? Su muerte, inclinando, pues, la balanza a favor de los pizarristas, como va a ocurrir, porque van a lograr derrotar, capturar a Almagro, a Diego de Almagro, ¿correcto? Y estamos acá, esto es en abril, hablamos, ¿no? Cachipampa, ya, de 1538, y meses después, se va a atribuir, se va a atribuir a Hernando Pizarro, ¿ok? Decretar, ordenar la ejecución de Diego de Almagro. Se atribuye a Hernando Pizarro, no a Francisco, sino a Hernando Pizarro. Ahora, acá hay, pues, un hecho puntual, ¿no? Hemos dicho de que da la apariencia, pues, de que Francisco muy hábilmente se va a quitar, pues, a un personaje a estas alturas ya incómodo, ¿no? Para él, que es su ex socio. Eh, pero hemos dicho que formalmente él no puede matarlo, está impedido, ¿correcto? Mm, y que este hecho, pues, haya sido que utilice, pues, como una especie de chivo expiatorio a su hermano Hernando, aprovechándose, pues, de los problemas, pues, de índole emocional que tiene su hermano, ¿no? Y bueno, y sumado también que, o sea, Diego y Hernando Pizarro, conocido después de que no se pasaban, ¿no? Ambos se sentían una profunda animadversión. Y esto haya llevado, pues, de que Hernando, mm, obviamente con el aval, ¿no? De su hermano, como no, eh, sea el que ejecute, ¿no? O sea, el que ordene, pues, la ejecución de Diego de Almagro. Ahora, este hecho que no va a pasar también así de fácil para Hernando, le va carísimo, le va a costar, pues, a Hernando, ¿no? Porque por este hecho él va a estar preso, ¿ok? Y no va a salir bien librado. Va a estar casi 20 años de su vida preso en España. Obviamente en una cárcel dorada, como no, claro, pues, ¿no? Así cualquiera, ¿no? Pero preso, preso va a estar, ¿no? Bueno, entonces, con la muerte de Diego entonces de Almagro, bueno, los alamaristas, pues, la van a pasar más, ¿no? Van a ser perseguidos, una serie de abusos contra ellos, se va a confiscar, pues, sus propiedades, ¿no? Etcétera. Entonces, se entenderá ahí la razón, pues, de que la única manera, pues, de que pudiese esto revertirse es también, pues, dando muerte a Francisco Pizarro. Y había que planificar esta situación. Y lo van a hacer, ¿correcto? Y van a tener éxitos, pues, en junio de 1541. No quiere decir que antes no había habido planes. Lo que pasa, pues, que abortaron, fracasaron. Por alguna otra razón, pues, Francisco siempre se enteraba, ya sea por sus relaciones políticas o ya sea también por la inmensa fortuna que tiene, ¿no? Es decir, comprar información, saber, pues, qué dicen, qué planifican, quién, dónde y cuándo, ¿no?
Que da la impresión también que iba a ocurrir acá este junio de 1541, que el plan pues es darle muerte cuando él asista a la Catedral de Lima. Así estaba planificado. Y todo estaba establecido ya para que ese sea el lugar y el momento en que le debería dar muerte. Sin embargo, esto no va a ocurrir, ¿no? O por lo menos en este lugar, porque sencillamente pues Francisco no se aparece, ¿no? En ese momento, pues sorpresa para los almagristas, algo raro, ¿no? ¿Qué? Pero bueno. Y acá hay un hecho muy importante también que da la impresión que por el mismo hecho por la cual muere Atahualpa, correcto. Hemos dicho pues que Atahualpa, bueno, es capturado por los españoles y al final es ejecutado sencillamente por subestimar al enemigo, ¿no? Pecó de confiado en exceso, subestimó. Y acá también Francisco parece que eso le va a costar la vida, el subestimar a los almagristas. No se entiende otra razón que no haya habido pues el grupo necesario, profesional, que esté pues a su lado en ese momento. No es cualquier persona, pues es el gobernador, ¿no? Y no haya esperado pues esa respuesta de los almagristas que luego ellos parece que comprobar que su plan ha sido develado en el acto decidan cruzar la plaza de armas, ¿no? O sea, de la catedral en la plaza de armas, y a la consigna de vive el rey y muerte el tirano, pues lleguen a la casa de Pizarro, ¿ok? Y lo encuentren, pues claro, efectivamente estaba rodeado con personajes, uno de ellos era su medio hermano, ¿no? Martín de Alcántara, había también otro español muy importante, muy considerado también con él, ¿no? Pero qué mal actuó este personaje. Se me fue el nombre de este Pedro de... Ahorita me recuerdo, pero acá lo principal que este personaje termina huyendo por la ventana. Y este personaje es más, ¿no? Debe haber tenido mucho cariño, pues Francisco Pizarro, es más porque le entregó a la que había sido su mujer. Y con la anuencia de Francisco, pues había logrado este español casarse también con Quispe Sisa, ¿ok? Que era pues la hermana de Atahualpa que le había dado a Francisco Pizarro y a la cual Quispe Sisa posteriormente va a ser llamado como Inés de Huaylas, le va a dar dos hijos a Francisco Pizarro, ¿no? Gonzalo y Francisca Pizarro Yupanqui, ¿ok? Entonces, que ya era marido en ese momento de su anterior mujer, pues termina huyendo, ¿no? Pero bueno, en fin. Se logra entonces concretizar junio de 1541 la muerte pues, de Francisco Pizarro y a mano de los almagristas, ¿no? Que en esta oportunidad pues están dirigidos por Juan de Rada, ¿no? Juan de Rada. Bueno, entonces con la muerte ya de Francisco culmina este primer momento, chicos, este primer momento de eh, las guerras civiles entre estos que inician estos socios primigenios, ¿no? Francisco y Diego de Almagro. El segundo momento de estas guerras civiles entre los españoles lo va a dar, pues, los almagristas habiéndose ya convertido, pues, en amos y señores de estas tierras, en amos y señores del Perú. Es más, se habían ido también ya bueno, yo te diré que hubiese hecho lo mismo. Bueno, no sé tú, pero bueno, a ver, veamos. Eh, Juan de Rada necesitaba legitimar de alguna otra manera todas estas situaciones que se está dando, ¿no? Es decir, han dado muerte pues, al gobernador, se han hecho suyos, y no solamente la gobernación pues que era de Almagro, ¿no? Sino por eso es que van a buscar pues, a un heredero de Almagro y este va a recaer en su hijo. Van a buscarlo a Panamá.
Nos referimos ahí al mozo, Diego de Almagro el Mozo, que no es español, tampoco es indígena, pero ya es producto de este momento histórico que está viviendo estas tierras, que es producto del encuentro de estas dos civilizaciones, de esos dos mundos, y que es importante el actuar de este nuevo producto, el mestizo, ¿no? La decisión que desea tomar va a ser muy importante, ¿no? Entonces, los almagristas, también haciendo suyo la gobernación de Nueva Castilla, van a usurpar, pues, ¿no? Porque, repito, en la de Nueva Toledo no había problema, ¿no? Ya lo daban porque, bueno, es el hijo de, ¿no? Le corresponde porque, bueno, en fin, pero más no de Nueva Castilla. Entonces, ya ante estos hechos, porque no van a ser estas gobernaciones pues, las únicas que vienen dando dolor de cabeza a la corona, sino otras más, es que ya pues la corona pues había pues decidido pues enviar a un comisionado, a un emisario, para que resolviese estos problemas y que si no encontraba pues a los conquistadores o a los gobernadores, ¿correcto? Y sobre todo pues a Francisco Pizarro con vida, él, y solamente él, debería asumir pues como gobernador, ¿no? De Nueva Castilla, Cristóbal Vaca de Castro. Pero los almagrisas ya habían entronizado como gobernador pues al mozo, que este hecho para la época era algo, pero muy avanzado en su época, se diría, ¿no? Muy avanzado en su época, que un mestizo gobernador, caramba, pues no, 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 España no le iba a permitir esto, ¿ok? Ya con las justas, pues la corona venía nombrando gobernadores, ¿no? Ya algunos españoles que, bueno, ya no eran nobles, pero al final de cuentas españoles eran, ¿no? Pero este no es español. Entonces ya, y la corona, pues durante todo el tiempo después, ¿no? Siempre va a empezar a ver con preocupación también, y ya no solamente al indígena, sino también a este nuevo elemento que es el mestizo, ¿no? Siempre lo va a ver así con preocupación, porque no es español, pero tampoco es indígena, pero siempre va a tener la corona de que siempre esté pegue por su lado, ¿no? Indígena. Bueno, entonces el mozo es gobernador del Perú. Y en esa condición que él está, es que va a llevar Vaca de Castro, ¿no? A decirle pues, lo que su maestro ha ordenado. Bueno, a veces está cometido un exceso, hay una usurpación, eso no te corresponde, pero el mozo firme. Por eso decimos que tiene un pensamiento avanzado para su época. Un poco más y le dice pues a Vaca de Castro, ¿no? Somos nosotros los que estamos en estas tierras y seremos nosotros los que definamos acá lo que hay que hacer o no hay que hacer. Es fenomenal, ¿no? Y obviamente preocupante para la corona. Ahora, todo lo apuntaba, obviamente, así como van las cosas, pues de que el triunfo del MOS, ¿no? El triunfo del MOS, el triunfo del MOS. Y que eso es muy importante, y que si hubiese tenido por el lado de la resistencia indígena una unidad en ese momento, quizás hubiese sido muy útil esta divergencia de los españoles, ¿no? Para poder utilizar, porque hasta este momento los españoles venían utilizando eso en contra de los indígenas, pero no hubo eso, pues, ¿no? La dirigencia indígena está partida, ¿no? Entonces eso permite llevar, pues, por el lado de los españoles esta divergencia, como quien dice, apartado, ¿no? Claro, utilizando también a los indígenas, pero utilizándolos, pero son ellos los que dirigen. Pero acá de alguna otra manera, ya siendo o teniendo esa condición, pues el mozo de mestizo ya da pues otra connotación, ¿no? Bueno, entonces todo esto se va a resolver pues en Chupas, octubre de 1542, ¿ok? Donde el mozo va a ser derrotado. Pero va a ser derrotado, aunque no era para que sea derrotado, ¿no? Pero bueno, así son, ¿no? La vida está hecha de una serie de vicisitudes y una de ellas es la traición.
¿no? La traición es algo, pues, caramba, es bastante complicado de superar, ¿no? Mm, y de perdonar, digamos, también. La traición, traición es, ¿ok? Entonces, ¿cómo aconteció esto? Porque ahí también hay, pues, una versión que trata de alguna otra manera, pues, de edulcorar, digamos, la actuación o la conducta que va a tener Pedro de Candia, porque a él se le va a achacar toda esta derrota del mozo, y sobre todo por la conducta que se le acusa que él es el traidor, ¿no? ¿Cómo así? A ver, ya tú sacarás tu conclusión, pues, si hubo o no hubo traición, o fue, pues, una mera coincidencia lo ocurrido. A ver, ¿qué nos dicen? Eh, dícese que Pedro de Candia recibe una carta de su yerno, ¿ya? Donde civilinamente le dice qué debe hacer Pedro de Candia para que estos, ¿no? Sean derrotados, ¿correcto? Que se recuerde, pues, de su estirpe, que se recuerde, pues, de qué cosa es él, o sea, dándole por su lado, pues, ¿no? Aunque seamos honestos, Pedro de Candia tampoco español propiamente dicho es. Pedro de Candia no es español. Bueno, claro, o sea, es español naturalizado ya, pero él es griego. Por eso se le conocía a Pedro de Candia, conocido como el griego, ¿no? Pero él es naturalizado español. Pero bueno, español al fin y al cabo, ¿no? Eh, ok. Entonces, civilinamente, en esa carta, pues le dice qué cosa es lo que él debe de hacer, ¿no? Para que estos no triunfen contra su majestad. Y Pedro de Candia no es cualquier personaje. Pedro de Candia, pues, es un maestro de maestros en las cuestiones de las armas en ese momento. La tecnología de punta de ese momento lo manejaba y lo conocía muy hábilmente Pedro de Candia. Es más, en ese momento, estos españoles con el mestizo a la cabeza no dependen tecnológicamente de la corona española. Y eso es algo positivo y visto con mucha preocupación también por la corona. No sé cómo regulamos eso de que allá, es decir, en esos momentos acá ya se podía fabricar armas. Y Pedro de Candia lo sabía. Él es el más, pues es el master. Entonces se le indica, pues, de que qué cosa es lo que debe de hacer él al momento, ¿no? De la batalla, es decir, que las armas, sobre todo estos poderosos cañoneras o arcabuceros, como lo llamaba, no dieran en el blanco, que era el principal preocupación, pues, de los españoles, ¿no? Porque arrasaban no solamente al español, sino con caballo español encima lo destrozaban. No había caballo, pues, que valiese ahí. Bueno, entonces eso civilinamente decía la carta. Cosas más, cosas menos. Bueno, Pedro de Candia lo que hace, pues, con esta carta es ponerle en conocimiento de esta al mozo, ¿no? Ese se le va a ver, ¿no? Diego, me ha llegado esta carta, mira. Y él lo lee, ¿no? ¿Qué? Obviamente es tácito que no va a ser necesario, pues, que yo te diga, oye, pero no vas a hacer lo que dice ahí, ¿no? Porque se supone que es tácito porque por algo me lo estás mostrando. Entonces, ¿yo qué cosa también debo de deducir de este hecho? De que este me es legal, me está mostrando la carta, puede habérmelo no mostrado, ¿correcto? Entonces le muestra, ¿no? Entonces se da por hecho, pues, de que no va a hacer lo que dice la carta. Bueno, entonces ahí supuestamente quedó la situación. Lo cierto es que en el campo de batalla, es decir, en Chupas, coincidencia o no, es que precisamente, pues, las armas que deberían dar, pues, cuenta a la caballería, ninguna de ellas dio en el blanco, ninguna de ellas. Por esa razón, dícese que el mozo va a ir expresamente a buscar, pues, a Pedro de Candia y lo va a encontrar precisamente ahí.
donde debía estar, pues, ¿no? Su puesto ahí dirigiendo, ¿no? Y sin decir o sin pedir explicaciones y solamente gritando, dícese de manera, pero sacado de quicio, diciéndome cada vez que decía, ¿por qué me has traicionado? ¿Por qué me has traicionado? Le daba pues un lanzazo a Pedro de Candia, ¿no? Entonces Pedro de Candia muere pues a punta de lancetazos. Ahora, ¿qué pasó ahí? Es la pregunta, pues, ¿no? ¿Una mera coincidencia o es que Pedro de Candia realmente se vendió o traicionó al mozo? ¿Correcto? Bueno, ahí lo concreto que tenemos es de que las armas no tuvieron efecto, no dieron en el blanco, ¿correcto? Eh, Pedro de Candia le mostró esa carta, pues, a el mozo. Pero alguno dirá, pues pensando mal, pues claro, pues ha sido hábil, le ha mostrado la carta precisamente para que con eso hecho, pues diga de que él es incapaz de traicionarlo y quedaba bien con uno y con otro, ¿no? Es decir, que generar una duda pues en el mozo y decir, no, pues no creo que le haya traicionado, ha sido una coincidencia, porque él me mostró la carta. Quizás eso pensaba lograr Pedro de Candia al mostrar la carta pues ¿no? Al mozo, pero quizás no contó de que el mozo tonto no es, ¿no? Y sencillamente, sin duda, sin murmuración, ha dicho, no, este es el traidor y va, lanzas, ¿correcto? Pero bueno, este hecho va a permitir pues de que el mozo pues sea derrotado, ¿no? Y también, obviamente, ejecutado, no había otra, ¿no? Había que ejecutarlo y su muerte tenía que ser, como siempre, ejemplarizadora, ¿ok? Pero ya iba dando, pues, pie a que la corona vaya decidiendo tomar, pues, medidas drásticas eh, y no responder solo militarmente como hasta ahora, sino ir tomando ya, pues, medidas políticas, ¿correcto? Y jurídicas para evitar, ¿no? Toda esta situación que ya le viene causando, pues, ¿no? Serios problemas a la corona, ¿ok? Entonces, con el mozo termina, y su ejecución termina este segundo momento, ¿no? Y nos iríamos pues al tercer, ¿no? Al tercer momento, bueno, y más importante, digamos, por lo que abarcó, por los que participaron, ¿no? Que es pues los encomenderos, los encomenderos. Entonces la corona razona y dice, uy, esto de las gobernaciones ya me está generando pues cierto problema, ¿no? Ya no me es muy eficaz. Eh, y la corona entonces tiene dos objetivos que cumplir acá. Bueno, y van a ser eso las razones por las cuales va a dar este conjunto normativo conocido como las nuevas leyes de Indias, ¿ya? Nuevas leyes de Indias, ¿no? O conocido también como las ordenanzas de Barcelona. 1542, Carlos I, ¿ok? ¿Qué se dice oficialmente, no? Que las nuevas leyes de Indias, ¿no? Para redimir al indígena, para ver, ¿no? Bueno, esa idea se vende, ¿no? Se vende. Pero el real objetivo de la corona, el primero y más próximo y urgente, es de que deba tener la seguridad de tener el control absoluto de estas tierras, control absoluto por parte de la corona, porque hasta ahora y con los mecanismos no está consiguiendo, es más, tiende más a perder estas tierras, porque se da cuenta que ya no solamente son españoles de baja estofa, ¿no? Es decir, españoles que no son nobles. Bueno, hay algunos que han adquirido riqueza, pero bueno, nobles no son. Pero ahí se les permite por lo que han hecho por la corona. Ahí el ejemplo lo tienes pues, Pizarro, Almagro, ¿no? Y otros más. Pero a la vez también van surgiendo ya otros componentes sociales, como hemos visto. Es decir, estos hijos, estos españoles están teniendo hijos. Y no entre españoles, sino con los hijos de estas tierras, con los indígenas.
un nuevo producto. Y hemos visto este caso, el mozo, ¿no? Y así hay otros más. Entonces se va complejizando la realidad, ¿no? De estas tierras. Y obviamente hay un sector importante que le preocupa pues, a la corona, que son los encomenderos, ¿correcto? Que a través de las encomiendas, que son estas distribución de tierras, con indios incluidos, para que el español pues se aproveche del trabajo de este indígena en su beneficio, ¿correcto? Eh, Está adquiriendo mucha riqueza con las encomiendas, con las encomiendas. Están adquiriendo pues, un poder económico, pero muy grande, muy grande. Y que la corona pues dícese, pero si ahorita me están generando ya problemas, ¿no? Y caramba, el mozo es el claro ejemplo de ellos, ¿no? No acata lo que le he mandado con vaca de Castro, todavía me enfrenta, ¿no? Y eso que, ¿no? Y más adelante, ¿qué cosa más no pueden hacer? No, dice, tengo que, ¿no? Es decir, la corona tiene la necesidad de afianzar su poder efectivo en estas tierras, ¿ok? Y eso me lleva a otro objetivo, a que le deba llevar pues a la confianza a la corona de la seguridad, de la lealtad hacia el rey, ¿no? O sea, personas que le garanticen mucho más lealtad a la corona. Y obviamente eso tienen que ser nobles, ¿cómo no? Tienen que ser nobles. Entonces, en función de eso, van a venir a conformar todas estas nuevas leyes de Indias cuyo objetivo precisamente es reestructurar, obviamente, la visión política, administrativa que ya van a tener estos territorios. Y se hace la necesidad, pues, de crear el virreinato. Ya no va a haber gobernaciones ya. Hasta antes, gobernador podía ser, pues, ¿no? Cualquier español. Ejemplos de ellos, Pizarro, Almagro y otros más, gobernador, bueno, en fin, ¿correcto? No necesariamente tenía que ser noble. Pero ahora en el virreinato eso va a cambiar, porque cualquiera no va a poder ser virrey. No bastará ser español. Tendrás que ser noble, tendrás que ser de la nobleza. Tendrás que ser un chapetón. ¿Qué mejor que un noble que le garantiza mucho más lealtad al rey, pues a la corona? Entonces, fíjate tú toda esa visión que va teniendo, ¿no? La corona respecto a estos territorios, a estas tierras, para que no se les escape de las manos. Porque ellos dicen, pues no, es encomendero, es español, tiene poder económico y cualquier momento me viene con la idea que quiere poder político. O sencillamente me manda al traste. Llega un momento que me dice, bueno, lo siento, rey, le tengo mucho respeto, mucha consideración a su majestad, pero vamos a tratarnos ya en igualdad de condiciones. Soy hijo de estas tierras, vamos a conversar, vamos a negociar, pero nosotros vamos a autodeterminarnos, ¿correcto? Que hubiese sido novedoso en ese tiempo, ¿no? Fenomenal, quizás otro sería nuestra realidad, ¿no? Y no perennizar esta dependencia que por desgracia hasta el día de hoy que estamos llevando la clase, lo tenemos. Una dependencia desde toda óptica. Lo único que ha cambiado a través del tiempo es que dependemos de distintos amos, ¿no? Del español, cambiamos al inglés, del inglés al yanqui, ¿no? Y ahí estamos. Una dependencia económica, una dependencia política, una dependencia cultural, ideológica, tecnológica, ni qué hablar. Hoy día nosotros no podemos ni fabricar ni una aguja, como sabrás, ¿no? Pero bueno, en fin. Y obviamente, pues ahí está la explicación ya que vamos a tener también con estas nuevas leyes de Indias a nuestro primer virrey, ¿no? El señorito, ¿no? Ya no es cualquiera, ojo, es un chapetón, es un noble, primer virrey, Blasco Núñez de Vega, ¿correcto? Esto y es casi improbable que vaya a traicionar a su majestad, pues no es noble, como no, etcétera, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, ¿qué va a llevar a que se levanten estos encomenderos?
esta medida entonces, ¿ya? La supresión de las encomiendas, que es lo que al final de cuentas le genera riqueza al encomendero. Entonces la corona apunta a debilitarlo. Ya las encomiendas ya no van a ser entregadas en sucesión, no van a ser hereditarias, van a tener un punto, ¿no? De culminación. Y luego de estas, pues esas encomiendas pasarán a formar parte, o el término más exacto sería, van a ser confiscadas por la corona. Entonces entiéndase la incomunidad de los encomenderos y por la cual pues se van a levantar, ¿no? Ahora uno dirá, pero Nueva Ley de India, bueno, tampoco todo era malo, ¿no? Caramba, es el rey Carlos, como no, buena gente, está decretado también que ya el indígena no está obligado a trabajar en favor del español, porque eso existe, o en este momento existe, porque la corona dice supresión del servicio personal, es decir, ya el indígena ya no está obligado a trabajar para el encomendero, ¿correcto? Entonces, pero si lo viéramos de manera apartada al conjunto normativo, ¿no? Diríamos, pues sí, la corona se está preocupando por el indígena, le está dando igualdad de condiciones que al español encomendero, ya no está obligado, ¿no? A trabajar para él. Nos da la idea que le está permitiendo que también despegue como tal, dirían algunos, mucho más optimistas, pero no, 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 no. Esta medida, que al final de cuentas va a ser temporal, provisional, es una medida que va ligada a la primera, que es la supresión de las encomiendas, que tiene como objetivo arrasar con los encomenderos y su poder económico. El objetivo es de que este indígena no comulgue, no apoye al encomendero en esta lucha que va a tener contra la corona. ¿Correcto? Entonces por eso lo libera temporalmente. Pero es temporal porque luego, caramba, la situación del indígena va a ser peor, ¿no? Pero es una muy buena medida acertada de la corona que en el fondo busca precisamente neutralizar al indígena en esta lucha que va a tener directamente contra los encomenderos. Muy bien. Y va a recaer, pues, este tercer momento que estamos viendo, ¿correcto? En la figura de otro Pizarro, de Gonzalo. Va a llevar adelante, él va a ser el líder, va a ser inclusive como no, caramba, acá no estamos jugando, va a haber una guerra pero muy cruenta e intensa, ¿no? Capitán general va a ser nombrado por los encomenderos, ¿correcto? Eh, Son los que en los hechos pues tienen el poder en estas tierras, eso sí, es algo que es indudable, innegable, y la corona ya lo venía pues, ¿no? Corroborando. Tanto es así que muy empeñoso el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, muy empeñoso él, pues caramba, es un noble, tiene una tarea de su majestad y él tiene que cumplirlo como noble que es. Eh, la Real Audiencia lo va a apresar a este virrey, presionado por los encomenderos, y lo va a poner de patitas en una embarcación en el Callao y que se lo devuelvan a España, pues, ¿no? Pero esto no se logra concretizar, es decir, retornar a España porque el empeñoso, pues en el norte logra, ¿no? Agrupar un ejército, porque su tarea es implementar el virreinato, implementar las disposiciones de su majestad, implementar las ordenanzas de Barcelona. Y obviamente pues, los encomenderos no quieren eso, no quieren que se implemente, porque va contra sus intereses. Entonces, la guerra, ¿no? Y esta primera batalla se va a llevar pues al norte, ¿no? En Quito. Por eso se conoce esto como la batalla de Quito, Iñaquito o Añaquito. Encomenderos, ¿no? Y Blasco Núñez representando pues a la corona, ¿no? Ahora, en esta batalla es trascendental por lo que van a hacer los encomenderos, que nos dicen bastantes, nos dan un mensaje, porque en la guerra toda muerte siempre tiene un mensaje, y sobre todo las formas como se ordena pues matar a alguien o ejecutarlo, ¿no? Guarda un mensaje tácito hacia el otro lado, ¿no? Hacia el enemigo de turno de ese momento. Y carambas, el mensaje va a llegar a la corona, ¿cómo no? Va a causar conmoción, es decir, que
están dispuestos a ir hasta las finales, ¿no? Ese es el mensaje de que los encomenderos, es decir, Gonzalo Pizarro, pues ejecutan al virrey. No es cualquiera, es el virrey, es decir, es como si fuese el rey en estas tierras, ¿no? Es su representante. Y lo han ejecutado, ¿correcto? Entonces la cosa se acaba, va serio, ¿no? Va serio, ¿no? Eh, Muy penosamente, diríamos, muy penosamente, que Gonzalo Pizarro, bueno, también habría que ver, pues, ¿no? Estamos siglo XVI, ¿cierto? Eh, no era la intención, aparentemente, por lo que va a suceder luego, pese, dícese, a los asesoramientos de, mm, del demonio de los Andes de Francisco de Carvajal, que le decía a Gonzalo Pizarro que de haberle hecho caso, también otro hubiese sido quizás la situación actual del Perú. Obviamente mucho mejor, ¿no? Que lo que estamos. ¿Cómo así? ¿Qué cosa le sugería Francisco de Carvajal a Gonzalo? Algo fenomenal. Carvajal le decía a Gonzalo, Gonzalo, hemos ejecutado al virrey. Estos señoritos de otro lado que quieren ordenar hacer una serie de cosas que no. Es sencillo. Legitímate. Toma como mujer a tu sobrina y declárate rey de estas tierras. Ese le sugiere Carvajal a Gonzalo. A ver, deslicemos la idea. Si es factible, es provechoso o no. ¿A qué sobrina se refería Carvajal? Bueno, se refería pues a la hija de Francisco Pizarro. Dijimos que Atahualpa, para congraciarse con Pizarro, le entrega como mujer a una de sus hermanas. Esta se llamaba Quispe Sisa. Quispe Sisa era hermana de Atahualpa, muy apegada porque se le consideraba mucho, esa es su hermanita, ¿correcto? Y había tenido con una princesa de Huaylas, su padre, o sea, Huayna Cápac. Esta princesa era Contarhuacho. Contarhuacho con Huayna tiene a Quispe Sisa, hermana de Atahualpa. Esta le entrega a Pizarro. Y Pizarro, ni corto ni perezoso, la hace su mujer y tiene dos hijos con ella, con Quispe Sisa, que después se va a conocer como Inés de Huaylas. Eh, Gonzalo Pizarro y Gonzalo y Francisca Pizarro Yupanqui van a ser los nombres de estos dos hijos de Francisco Pizarro con Quispe Sisa. Y una de ellas es Francisca, su hija, ¿no? Que a la postre ya es adolescente. Y le dice, pues, eh, Carvajal que le tome a su sobrina como mujer y que se legitime como rey de estas tierras también por sus orígenes nobles, por el lado de la madre. Y le dice así, mándalo tacho a Carlos. Pero parecía que Gonzalo no estaba preparado, o por lo menos no era su máxima aspiración en ese momento, que repito, que de haberlo hecho hubiese sido cambiado, obviamente, toda nuestra historia, seguramente, ¿no? Seguramente. Eh, Parece, da la impresión por lo que va a acontecer que Gonzalo Pizarro, pues lo máximo que tenía como meta era pues que la corona reconsiderase estas medidas que está tomando, ¿no? Y que todo vuelva al estado anterior de cosas, es decir, que las encomiendas sigan teniendo, pues, ¿no? Esa condición que siempre habían tenido, o sea, ellos que lo podían seguir transmitiendo, transfiriendo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso va a llevar ya que haya una segunda batalla que es la conocida como la batalla de Guarinas, ¿no? En la cual Diego Centeno, representando pues a los intereses de la corona, se va a enfrentar ahí con Francisco de Carvajal y otro éxito de los encomenderos, otro éxito, ¿no? Pero ya Corona también, como no, va a ir tomando
algunas medidas muy importantes que al final de cuentas le van a llevar al éxito. Y esto es este cambio en la visión, en otorgar la conducción de esta lucha contra los encomenderos, ya no a un militar, sino a un clérigo. Pero caramba, es un tipo muy sagaz, muy político, muy diplomático, también bastante conspirativo. Y como todo religioso, pues es un maestro metiendo miedo a la gente. ¿Cómo así? A ver, entonces esto va a recaer ya pues en la figura de, vamos a hablar acá ya e ir a esta tercera y última batalla decisiva de ese tercer momento, que va a culminar en Jaquijahuana, pero que ya con anterioridad, desde que llega a estas tierras Pedro de la Gasca, ¿no? Conocido como el pacificador, una de sus primeras medidas va a ser pues que empiece a negociar por su lado con cada encomendero, prometiéndole muchas cosas que él sabe que no va a cumplir, pero eso no interesa, ¿no? Otra cualidad que tiene este personaje, y que es muy común, yo diría que en la mayoría de nuestros políticos hasta la actualidad, es el ser mentiroso, ¿no? En prometer cosas que sabes que no lo vas a cumplir, pero no importa, ¿no? Lo dices. Entonces, él una de sus medidas también que toma es que le empieza a ofrecer encomiendas. ¿Encomiendas a cambio qué? De información seguramente, que se cambie de bando. Empiezan, ¿no? A ofrecerle encomiendas. Va a haber una nueva reestructuración de las encomiendas. Muy bien, entonces, ok, efectivo, ¿no? También cuestiones tributarias, de renta. Quizás muchos tenían algún problema pues con el fisco en ese momento. También, si es tu problema, negocio contigo. Lo único que quiero es, bueno, ya, bueno, que no me apoyes a lo de menos, pero ya puedo conseguir por lo menos que no lo apoyes, pues, a Gonzalo y compañía. ¿Correcto? Estamos ya listo. Va debilitando, va minando esta aparente unidad monolítica que tienen, pues, ¿no? Los encomenderos, y lo consigue. Luego de los sucesos de Iñaquito, la corona también, obviamente, toma medidas y va a declarar proscritos a todos estos que están participando, pues, y que tienen que ver, cómo no, con la muerte, pues, del virrey, que no es poca cosa, ¿no? Y prácticamente va a decir que son muertos vivientes, que ya están viviendo de gratis, porque ya fueron condenados a muertes por ese delito de alta traición que han cometido, que es matar al virrey. ¿Qué cosas se han creído estos? Que se van a quedar así, sin ningún escarmiento, ni loco. No, 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 no. Y Pedro, pues viene con todas, ¿no? Viene con todo el poder, ¿no? En sus manos. Tiene albedrío pleno para ejecutar todo lo que sea necesario con el afán de pacificar estas tierras. Ese es el mandato que él tiene. Y utiliza pues esto, ¿no? Va por ahí, le dice pues alguno, bueno, yo sé, por ahí me han dicho que tú has apoyado esto que el otro, así que, ¿no? Así sea verdad o sea mentira, pero ya está aplicando el miedo. O los que abiertamente pues han participado también. Y ahí no vamos a ir ya definitivamente a este hecho de acá. La batalla de Jaquijahuana, jóvenes niñas, que dícense que de batalla es un decir, que batalla no hubo. Lo que sí hubo, pues, es un abril de 1548, ¿no? Cerca al Cusco, es un desbande vergonzoso, eh, hasta ese momento, pues, de los aliados de Gonzalo Pizarro, y se cambian al bando, pues, de mm, Pedro de la Gasca. Pero este tipo es hábil, pues, ¿no? En pleno campo de batalla, por ejemplo, Murúa dice de que este se expresa y les dice, pues, no, a los ancomenos que están ahí, ¿no? El rey es magnánimo, no importa hasta este momento lo que hayas hecho, su majestad está dispuesto a perdonarte, lo único que tiene que hacer es sencillamente venir a nuestro lado. O sea, les ofrece el perdón. Imagínate, todos esos, la mayoría son requisitoriados, que ven ahí pues la oportunidad, ¿no? Y uy, se cambian, pues, se cambian, ¿no? Y dejan pues a Gonzalo y sus más leales, pues, ¿no? Prácticamente ya
sin poder hacer poco o casi nada, ¿no? De esta manera, eh, efectivizando ya pues la derrota, ¿no? Y que obviamente eso va a ocurrir, entonces eh, se va a capturar y se los va a ejecutar, ¿no? Y de manera ejemplar. Sus cabezas van a ser expuestas en la capital de la gobernación en Lima en una picota, ¿no? Donde también lo mismo pues habían hecho, correcto, no te olvides con el mozo, ¿no? Mensaje, ¿no? A todos los hijos de estas tierras, qué cosa es lo que va a pasar contra aquellos que se atreven a cuestionar el poder del momento, ¿no? El orden institucional. Esto es lo que te espera, ¿no? La picota. Bueno, eso son medidas, sabrás, que toman los poderes fácticos, ¿cierto? Es así, es parte de. Eso no te olvides, no ha cambiado, ¿no? Hasta el día de hoy también, bueno, hoy día, pues claro, ya hoy día no te van a arrancar el cuello, te van a poner ahí, ¿no? Quizás lo hagan en lugares donde sean inaccesibles, ¿no? Pero acá formalmente, por lo menos, pues eso ya no es necesario, para eso hay penas, pues cadena perpetua, ¿no? Con penas, ¿no? O penas elevadísimas, 30, 40 años, ¿no? Bueno, en fin, correcto, es parte de. Entonces, con la ejecución ya de estos personajes, es que culmina este tercer momento. Y obviamente, pues acá viene un problema para Pedro de la Gasca, es decir, que tiene que cumplir pues, el sufrimiento de las encomiendas. Y ahí viene su primer dolor de cabeza, porque son muchos los que hay que entregarles encomiendas, algunos que superaban los 1000, y hay un problema material que es, pues, insalvable, insuperable, que solamente contamos con 150, o bueno, o Pedro pues tenía solamente 150 encomiendas que distribuir, no había más. Y que a punto de retaseo de algunas pues logra transformar 150 en 218. Y para 1000 falta un montón, ¿cierto, chicos? Falta un montón. Entonces, este reparto de esas 218 pues, encomiendas, que hubiese podido ir saliendo otras más, pero jamás iban a llegar a las 1000. Y además ahí nomás se cortó porque los otros también ya no eran sonsos, o sea, los otros que ya tenían encomienda, ¿no? No, pero tienes que ser también tú considerable, también ha participado, dale un poquito, no, 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 qué loco, yo no voy a dar nada, ¿no? Imagínate, quedó en 218, ¿correcto? Encomiendas. Todo este reparto se conoce como el reparto de Guainarima, ¿no? El reparto de Guainarima, en la cual pues la Gasca no logra contentar a todos. Entonces hay cientos que quedan pues insatisfechos quedan. Y son ellos, y son ellos que van a componer la llamada pues última rebelión de encomenderos, la última rebelión de encomenderos, ¿no? O también por eso se conoce como la guerra de insatisfechos, ¿ya? Que va a tener ahí como líder, podemos notar acá, a Hernández Girón, Francisco Hernández Girón, ¿ok? En su lucha contra la Real Audiencia de Lima, ¿ok? Y es la Real Audiencia de Lima porque en estas circunstancias que se dan, muere el segundo virrey. Ya teníamos un virrey acá, es decir, luego de la ejecución de eh, Blasco Núñez, eh, el anciano también llega a esto, ¿no? El señor Antonio de Mendoza es extraído del virreinato de Nueva España, extraído a estas tierras. Muere él, ¿ya? El señor muere. Entonces, por protocolo, eh, ante la muerte de un virrey, el que va a asumir el control del virreinato es la Real Audiencia, ¿no? Entonces, por eso ponemos acá este cuarto y último momento de insatisfechos va a ser entre Hernández Girón contra la medida que va a dar inicio a este levantamiento, ¿ya? Un hecho que abona
es pues esto del reparto de Guaynarima que hemos visto, ¿no? Con los insatisfechos, pero la medida que va a tomar la Real Audiencia es el de retomar lo que ya había sido dado en nuevas leyes de Indias, recuérdate, ¿no? Uno de ellos, aparte de suprimir las encomiendas, de que eso ya es tácito, solamente se va a permitir que las encomiendas duren mientras viva el encomendero, luego pues tras su muerte, sean las razones que este fuese, pues van a ser confiscadas por la corona, digamos, ¿no? Entonces la Real Audiencia decide retomar en suprimir la obligación del trabajo personal del indígena en beneficio entonces del español. Eso es lo que va a permitir entonces que se dé este último momento, ¿no? De los insatisfechos, ¿ok? Acá también hay tres batallas muy concretas, ¿ya? La primera va a ser la batalla de Villacuri, ¿ya? La batalla de Villacuri, donde Hernández Girón va a dar cuenta del realista Pablo Meneses. Ya esto de la batalla de Villacur en Ica. ¿Ya? Marzo más o menos va a ser esto de 1554. ¿Ok? Triunfo entonces de Hernández Girón sobre Pablo Meneses. Meses después, en mayo, vamos a tener acá pues la batalla de Chuquinga. Esto es ya en Apurímac. ¿Ok? Acá hay otro éxito también de Hernández Girón. ¿Ok? Sobre, bueno, las fuerzas pues realistas, que en este caso la representa pues, la Real Audiencia, ¿no? Va a derrotar a Alonso de Alvarado, ¿ok? Éxito entonces de Hernández Girón. Muy importante entonces, ¿no? Lo que va aconteciendo, ¿ya? Lo que va aconteciendo. Sin embargo, eso ya va a cambiar tristemente para los intereses de Hernández Girón, es que en octubre, correcto, se va a llevar adelante la batalla de Pucará, ¿ya? En la batalla de Pucará, correcto, y que, ojo, muy atentos con esta batalla, ¿no? Porque esta batalla va a llevar implícito que va a poner punto final, va a poner punto final a todas las guerras civiles que van a estar llevando pues adelante, ¿no? Entre los españoles, ¿ok? Esto es en octubre de 1554. Meses después, en diciembre, ya en diciembre, bueno, Hernández Girón va a ser ejecutado. E igual, ya sabes qué va a ocurrir con su cabeza, ¿no? Igualito va a ser, ¿no? Escarmiento, picota y listo, ¿correcto? Entonces, con la muerte ya de este personaje, podemos decir ya que la corona española, por lo menos por el lado de ellos, ya de los españoles, ya tiene el control, las cosas se le van ya, ¿no? Aperturando a la corona, ¿no? Es decir, ya hay un control mucho más efectivo, ya no cualquiera es el máximo representante político de estas tierras, ya es un noble mandado por esa tarea específicamente desde la península, ¿correcto? Y hay otro asunto más ahí que resolver, ¿no? Por parte de la corona, ¿ya? Y tiene que ver esto con la llamada peor resistencia, la resistencia indígena, ¿no? Y vamos a centrarnos acá específicamente, pues, en a lo que va a llevar, pues, la nobleza cusqueña. Específicamente, este inca, mm, que es entronizado, pues, ¿no? Bajo el poder de las armas españolas, con un acuerdo, pues, ¿no? Con la nobleza cusqueña, en 1533. En 1533. Entonces ya decíamos nosotros también que luego de la ejecución de Atahualpa, ¿correcto? Debe sellarse esta alianza con los cusqueños, con esta nobleza, y eso es, pues, ¿no? Esta entronización como Zapa Inca de Mango Inca, que esta nobleza, pues, decíamos, cusqueña, bastante apoltronada, que no estuvo a la altura de las circunstancias en el momento de poder percibir quién era el enemigo principal. Primó más las ojerizas en esa lucha fratricida que habían tenido con los del norte,
a lo cual pues van a considerar ellos en ese momento como los enemigos principales y no a estos foráneos, que no dudan pues en acordar con estos que le ayuden a derrotar a los del norte. Y los españoles pues también, obviamente jugándose su partido, ¿no? Ellos también pues muy hábilmente con la experiencia que ya ellos tenían, carambas, veían pues de que quién era el enemigo principal hasta ese momento para ellos, ¿no? Y era pues la resistencia quiteñista, ¿no? Y solos, y ellos mismos, y hay crónicas que así lo establecen, no lo hubiesen podido lograr. Es más, en la propia captura de Atahualpa y en otros momentos más, estos se morían de miedo, ¿no? Y seguramente por la cantidad pues que eran, ¿no? Pero muchas veces ocurre que no basta la cantidad, ¿no? Basta la cantidad. Eh, la calidad, un buen plan, una buena estrategia y sobre todo la unidad y el convencimiento en lo que vas a hacer es vital. Y carambas, pues sin la unión de estos foráneos con los cusqueños que sellan ese pacto, coronando pues a Manco Inca como Zapa Inca, hubiese sido casi imposible derrotar pues a los del norte. Que ya habíamos dicho también en clase anterior, se habla de que Atahualpas conservaba con vida pues, a su hermano, también en la idea de mantenerlo, porque a él era más útil mantenerlo vivo, ¿no? Mientras se lograse la unificación del imperio. Y esto tenía que ver con llegar al Cusco y mantener con vida a su hermano, y estando con vida a su hermano, pues que los del Cusco, esos que se oponían, vean, pues bueno, estoy acá con mi hermano, hemos hecho esta alianza, hemos negociado esto, hemos negociado una serie de cosas que hubiese permitido la unificación del imperio. Cosa que no se va a conseguir por las razones que ya hemos visto, pues, ¿no? Cada quien acaba jugando, ¿no? Su partido. Bueno, lo cierto es ya que Manco entonces se da cuenta pues de esta ingenuidad, ¿no? Que han cometido. Ojo, que han cometido. A ver, estoy viendo. Chicos, aula 18 lo máximo. Siguen ahí, me están escuchando, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. Sí, ok. profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes, niñas, muy bien, muy bien. Ok. Entonces, ¿cómo pinta las cosas acá? A ver, vamos a ver, ¿no? Hay una serie de cosas que empiezan a ocurrir. ¿Ya? En la cual pues dícese que permite que Manco despierte de esta ingenuidad en la cual está, ¿no? Es decir, el creer pues que estos españoles, en principio que van a honrar lo que han prometido, pero ya estamos viendo que esto no honran y son capaces de vender hasta su propia madre. No te olvides pues de que todos ellos son mercenarios, ¿correcto? Eh, y obviamente pues no van a cumplir. ¿Y qué cosa era el acuerdo que ellos tenían? Pues sencillamente pues participar acá, ¿no? Que ayudasen a derrotar pues a lo del norte y después que ellos se iban. O mantener por lo menos si se quedaban pues, digamos, ¿no? Un encuentro diplomático, ¿no? Comercial, pero no guardaba, en fin, una serie de tonteras. Pero cuando ya se ve, ¿no? Bueno, el primer campanazo viene a ocurrir con lo que le sucede a Atahualpa con el rescate. Ahí vamos a empezar con eso, ¿no? Cómo cuenta pues el doctor José del Busto dice de que Atahualpa pues murió convencido de que es una injusticia lo que estaban cometiendo con él y en su concepción que él tenía hasta el final cuando lo van llevando ya pues a ejecutarlo, él creía que todo eso era una broma porque él había cumplido todo y era imposible, dice, ¿por qué me van a matar? Si el que está en falta no soy yo, son ustedes, yo he cumplido, porque en la concepción pues de estos hombres la palabra es para cumplirla, ¿no? Y sobre todo la empeñar, ¿correcto? Pero, ¿qué podíamos pensar de estos truanes que tenían ya la riqueza? Y dice que Atahualpa, viendo pues de que no van a cumplir lo que se han comprometido, pues ahí también se habla, ¿no? De que él le ordena pues cesar esa llegada de oro que a pesar de oro seguía llegando, ¿no? Y de ahí dijimos que surge también este mito del dorado, ¿no? Que precisamente es buscar pues esa riqueza que no habían llegado a tener los españoles y que Atahualpa había ordenado que lo esconda,
¿correcto? Que lo escondan. Bueno, en fin. Eh, bueno, no cumplen, pues, ¿no? Sino más bien lo asesinan, ¿no? Caramba, si a todas luces eh, es un asesinato, pues, que no tiene ninguna justificación. Partiendo desde las propias leyes en ese momento en la cual lo van a acusar, que es una cosa que no tiene ningún sustento, es risible, ¿no? Es risible. Por ejemplo, el de, por ejemplo, ser incestuoso, ¿no? Pero es parte de, pues es una sociedad de, correcto, no, tú no estás obligado a hacer lo que otro reino viene, pues es mi reino, ¿no? Y si en mi reino eso no es delito, no me pueden acusar por ese hecho, y más si que ustedes son intrusos. ¿Correcto? Si ustedes querían tener razón, debían acusarme con las leyes que están dadas dentro de mi territorio. Y tú entenderás hoy día por cultura general, eso es lo que hoy día el derecho internacional público lo sigue aplicando, ¿sí o no? Tú por más peruano que seas, te vas a Chile y matas a alguien, no te van a implementar pues las leyes peruanas, ¿no? No te van a aplicar pues las leyes del lugar en la cual tú has cometido pues el delito. ¿Correcto? Entonces hay una serie de situaciones que obviamente nos hacen ver de que ahí eso también es un pretexto, ¿no? Eh, la muerte pues, de Atahualpa, que ya hemos dicho que tenía desde el momento de la captura que, ¿no? Que tenía las horas contadas. Por más que hay un grueso de personajes que digan, ¿no? De que no, que, bueno, es que así hay también hay, pues hay los que hay algunos que sí que son muy apegados, son muy pizarristas, te diría muy pizarrista, que dicen, por ejemplo, que esto es por las crónicas de Jerez, por ejemplo, que dice de que observó, ¿no? Observó que luego de la ejecución pues, de Atahualpa, que Pizarro lloró, ¿no? Dice que lloró por la muerte de Atahualpa, ¿no? Entonces uno diría, pues, bueno, habrá llorado porque no sabía, pues, de dónde escondió, pues, el otro oro, ¿no? Imagino, no sé, pero bueno. Eh, Pero lo cierto es, y eso sí está documentado, es que hubo una fuerte presión para asesinar a Atahualpa, pero que también creo que estamos convencidos de que tiempo de duración ya tenía la vida también de Atahualpa. Ojo, y esto tenía que ver con consolidar el pacto con los cusqueños, ¿no? Y con la nobleza cusqueña, ¿no? Claro, aparte, y hemos dicho también casi a mitad de nuestra clase, de que uno de los españoles que abiertamente atizaba que Atahualpa tenía que ser pues ejecutado, pues era Almagro, ¿no? Pero Almagro lo hacía por una mera conveniencia en la repartición de la riqueza, ¿no? Que él estaba incómodo porque poco, nada recibió pues del oro que habría sido Atahualpa. Y si él seguía vivo y todo lo que iban consiguiendo y estaba dentro de este acuerdo que había hecho Pizarro con Atahualpa, pues él tampoco iba a tener nada, porque sencillamente una cuestión técnica lo impedía, es que él no estaba en la captura, en ese momento por lo menos, ¿no? Que este hecho había sucedido. Entonces a él le convenía pues de que Atahualpa muriese y de esa manera todo volvía a foja cero y todo lo que se encontrase ellos ya también podían tener participación pues ¿no? En las riquezas, ¿no? Que se iban dando. La presión también de algunas etnias que tenían ojerizas a los del norte, porque estaban muy frescas también las medidas que habían tomado pues los incas, ¿no? Los incas, que muchos de ellos pues eran bastante intensas, ¿no? Que hoy día, carambas, con nuestra visión pues pasado en el tiempo, citadina, nos parecerían pues horrorosas, crueles, inhumanas, ¿no? Pero que en ese contexto eh, así se establecían pues, ¿no? Las medidas que se tomaban, ¿ya? Caramba, pues cómo poder justificar.
el ordenar, por ejemplo, pues que las mujeres embarazadas de cada pueblo pues les sean sacado del vientre a sus hijos, ¿no? O el ordenar pues que todos los varones pues, ¿no? De tal o cual etnia pues sean arrancados todas las partes de sus fosas nasales, su nariz, ¿no? Como un escarmiento que quede de por vida lo que han hecho, ¿correcto? Pero sí son medidas pues que los incas aplicaban, que era parte, ¿no? Que era parte de la, ¿no? Bueno, idiosincrasia llaman, pues, ¿no? Y la situación que se vivía. Bueno, entonces eso también, pues, entonces, por todos lados había, pues, efectivamente, es una presión a que esto, pues, ¿no? Eh, se deba dar, ¿no? En la cual, bueno, en fin, ya. Logran entonces derrotar, pues, a esta resistencia quiteñista. Calcuchima, pues, muere quemado, ¿no? Acusado, pues, también de haber sido el que ejecutó esta orden, pues, ¿no? Eh, de la muerte de Toparpa, habíamos dicho, que es el primer Inca títere, ¿no? Porque el segundo es este Manco que vamos a ver. Bueno, entonces logran, ¿no? Logran diezmar la resistencia, pues, ¿no? Entonces, ya con eso, pues, los españoles, habiéndose, pues, ya diluido, ¿no? Su preocupación principal, entonces, ya prácticamente, pues, tienen todo en bandeja, ¿no? Y ahí es donde dice que reacciona Manco y se da cuenta que, bueno, uno, que esto no ha venido pues de paseo, ¿no? Que otras son sus intenciones y que no están cumpliendo pues su pacto de que ya habiendo cumplido pues, ¿no? La derrota de la resistencia, lo que deben es irse, ¿no? Y dejarse que ellos pues sigan, pues, cosa que eso no va a ocurrir. Es más, no lo dejan salir, lo tienen ahí como prisionero, bueno. Pero él logra, haciendo toda una serie de ardides, logra zafarse del yugo, pues, ¿no? De sus controladores en ese momento. Y va a llevar pues el levantamiento, ¿no? La rebelión, ¿correcto? Que podríamos decir que también eh, hubiese, un poco difícil, ¿ah? Pero no imposible, ¿no? Tener éxito, tener éxito. Pero ¿cómo así si ya los españoles tenían los indios? Bueno, caramba, eso no es ningún obstáculo que sea insalvable, recordarás. Los quechos tenían una experiencia larguísima en ello. No iba a ser esta la primera vez que pudieran estar atravesando este momento difícil, difícil, pero que es superable. Recuérdate que el hecho más notorio ellos ya lo habían pasado con los chancas, ¿cierto? Los chancas, pues, es más de lo mismo que se está viviendo en estos momentos. Los chancas son apoyados por otras etnias y los quechos también, pocas, pero lo están apoyando, ¿correcto? Y hay otras pues, que están mirando ahí desde el balcón, seguramente. Y que al final pues se van a animar a apoyar pues a los quechuas, ¿no? Y eso va a permitir pues de que esta confederación quechua derrote a los chancas. O sea, eso no era el problema, ¿no? El problema era la unidad. Y la unidad de la dirigencia es importante. Un pueblo sin dirigentes no llega ni a la esquina, ¿correcto? Entonces, esta dirigencia quechua está dividida. Está dividida y hemos visto que un sector está apoyando pues, a Almagro, está Paulo Inca, que también tiene su propio plan, y uno de esos es el ser Inca, y uno de los españoles le ha ofrecido eso. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay una fisura, hay una fisura ahí. Otro elemento que juega en contra es de que, aparte de eso de Pablo Inca, hay otros, ¿no? Y es un grueso, no es un sector pequeño y despreciable, ¿no? Eh, es un sector muy importante que está asumiendo una conducta comodona, muy cómoda, diría yo, ¿no? Ellos están sucediendo todo esto y ellos están comiendo su cancha y tomando su chicha a un lado, observando qué es lo que pasa.
Es como que no les importa así los españoles triunfen o los otros, no, no les importa. Lo único que a ellos les importa es que sea el quien gane, sencillamente no le quite sus privilegios y los siga manteniendo. Y es eso lo que ellos van a negociar, ¿correcto? Entonces, ahí Manco ya tiene un problema. Entonces hay una falta de unidad. Y estos nobles poltrones, estos cusqueños, pues ahí están en el Cusco viviendo y así van a continuar hasta que van a extinguirse, porque estos se van a extinguir y se van a extinguir de manera vergonzante, porque más adelante, pues cuando la colonia en pleno auge van a estar yendo ahí rogando, ¿no? A que les devuelvan sus privilegios, a que les reconozcan de esto, porque yo soy de tal nobleza, no soy cualquiera, bueno, una serie de tonteras más. Así terminarán estos, ¿no? Estos pro españoles que al final, pues, no tuvieron, ¿no? Ni el decoro, ni la vergüenza, correcto, de por lo menos en un momento dar su cuota de sacrificio o de sudor por esta causa que en este momento, aunque desde mi óptica, ¿no? Mm, Tardíamente pues lo hace Manco, pero bueno, lo hace, ¿no? Se revela, ¿ok? Entonces, cuando se da este levantamiento ya, entonces con esas situaciones adversas que estamos viendo y que van a ser determinantes para que esta no triunfe, obviamente, ¿no? Que es cuestión de tiempo. Que el punto más importante va a ser mientras Manco viva. Después sus hijos, ya es un chiste, ¿no? Resistencia lo llamamos porque van a estar ahí, ¿no? Bueno, y los españoles no se hacían mayor problema porque no era pues ningún peligro, ¿correcto? Estaban viviendo ahí apartados en la selva, bueno, que hagan, ¿no? Pero eso también va a cambiar y ojo, mira, ¿no? ¿Y por qué la corona pues escoge este momento, que estamos hablando ya finales del siglo XVI? Porque ya también en Europa empieza a haber cambios, otras potencias también ya quieren meter sus garras acá en estas tierras, ¿no? Y España, o sea, la corona necesita tener certeza de que tiene un control absoluto sobre estas tierras, que no ponga en duda nada, ¿no? Su soberanía, su control, ¿no? Y un reino, pues, que supuestamente, no, 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 no. Entonces, va a ser el motivo por el cual, pues, van a poner punto final esto, ¿no? Con la ejecución del último Inca de Vilcabamba, que lo vamos a ver dentro de poco. Pero partamos de acá. Entonces, muy hábil, ¿ah? Manco también, ¿no? Manco eh, decide, pues, también llevar adelante ya esta su rebelión, aprovechándose de un hecho material también muy importante. ¿Cuál es esto? Él aprovecha de que los españoles están dispersos, es decir, Almagro y compañía se han ido al sur en su expedición, ¿ok? Entonces el Cusco está como, no está tan pues custodiado, digamos, ¿no? También los españoles están confiados, ya tengo mi títere ahí, ¿no? Que esto, ¿para qué, no? Almagro se ha ido al sur, ¿no? Pancho Pizarro está despachando en Lima, ¿correcto? En su nueva gobernación, ¿correcto? No, listo. Y se levanta. Cree oportuno Manco, ¿no? País español que se llegó al sur, bueno, en fin, y decide. Pero muy bien el plan, en la teoría por lo menos, ¿no? Manda pues a su más hábil, ¿no? Al más bravío, ¿no? De sus capitanes, ¿no? Kisu Yupanqui. Le dice, Kisu, esta chamba es para ti, ¿correcto? Dentro del plan, ¿no? Le hace ver, mira, nosotros por acá vamos a tomar el Cusco. ¿Correcto? Primero vamos a tomar Sacsayhuamán y luego desde ahí vamos a tomar, ¿no? El Cusco. Pero queremos que tú cumplas un papel importante. Tienes que arrasar Lima, tienes que cortar, ¿no? Esa vía porque de ahí va a venir un apoyo de estos barbones. Entonces te me vas, arrasas, ¿correcto? Que no quiere ni una piedra, ¿no? Sobre piedra. Todo, todo. Quiero así completito. Muy bien, mi señor, ¿no? Además, tienes el apoyo también y el compromiso de otras etnias. Y sorprendente, no lo podemos creer. También están los Huanca, pero ¿cómo ha sido esto? No sé, pero han prometido. Bueno, habrá que confiar, pero además no nos queda otra, Kisu. Muy bien, Kisu va. Bueno, era.
comprensible las dudas que tenía Kisu y se cumple pues en el arrasamiento a Lima. Precisamente los huancas nunca llegan porque dice que ellos estaban, pues su chamba era pues bajar por lo que es Caraballo hoy día, ¿no? Para completar el cerco, la tenaza y arrasar. Nunca llegaron. Muy bien, pero eso también hubiese sido superable, ¿ya? Hubiese sido superable. Pero lo que ya no es superable y que es parte de esto que estamos hablando tanto, la unidad, nuestra falta de unidad, que es una cuestión latente en toda nuestra historia, hasta el día de hoy, la falta de unidad. Hoy día es penoso, pese al tiempo transcurrido, aún no terminamos de consolidarnos como la nación, no somos una nación en formación aún. Pero bueno, eh, los españoles reciben ayuda. ¿Qué pasó? ¿Otros españoles llegaron? No. ¿Quién? ¿Quién llegó? Otros indígenas, los menos pensados quizás. La suegra de Pizarro en ese momento, que hemos hablado que era Contarguancho, ¿correcto? La mamá de Quispe Sisa, la mujer de Pizarro, la que le va a dar sus dos hijos que hemos hablado, le manda valiosísima ayuda militar a su yerno. Sin esa ayuda de Contarguancho, los españoles no lo contaban, los arrasábamos. Y se da un momento determinante esa ayuda, ¿no? Mira, al final le cuentan, ¿no? O sea, mm, indígenas apoyando al invasor. Y logran, pues, de esa manera, ¿no? Evitar el arrasamiento y la muerte también de Kisu Yupanqui en el asedio a Lima, ¿no? Y luego ya, pocos días después, se da, pues, la llegada de unos españoles valiosísimos, ¿no? Estos luego van a culminar, pues, llegando al Cusco, ¿no? Y en el Cusco, pues, también sucede algo muy importante. Carambas, que pasa eh, a tomar la decisión a Manco Inca en hacer la retirada, luego de perder el control de Sacsayhuaman, ¿no? Donde muere Cahuí, este valiosísimo capitán también joven él, ¿no? Que al final se sacrifica, se entrega la vida, ¿no? Y donde muere también uno de los Pizarros, ¿no? Juan Pizarro en el asedio o en la toma de Sacsayhuaman. Pero un hecho ya determinante que va a decretar la retirada lógicamente de ahí establecer a Vilcabamba como el centro futuro de las operaciones de la resistencia por Manco Inca, es la llegada de Almagro. Almagro llega pues de su fallida expedición al sur, ¿no? Estamos hablando de abril de 1537, hemos dicho. Entonces, este hecho también va a llevar a que, ¿no? Uy, más el apoyo pues de Lima y más esto, ¿no? Entonces ya pues se pone un poco complicado, ¿no? Entonces, ¡pum! La retirada. Es una retirada estratégica, ¿no? Bueno, y luego también se habla de la segunda ofensiva, pues la traición de Paulo Inca. Pero ya hemos explicado por qué razones, ¿no? Paulo Inca también está jugando su propio partido, bueno, en fin, ¿no? Por su lado, ya están ahí, que tiene que ver, y volvemos al mismo punto, ¿no? La falta de unidad de la dirigencia quechua es latente. Y divididos, pues, poco nada vas a conseguir. Y acá estamos observando de que esa ley se cumple, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya en Vilcabamba, mm, también pues Manco Inca ya pecando en exceso de confianza, ¿correcto? Porque bueno, él también es hábil, ¿no? Él sabe manejar en ese momento quiénes son los enemigos de Pizarro, ¿no? Y los acoge, ¿no? Y estamos hablando ahí de los almagristas, en su lucha pues que están teniendo también Almagro y compañía que hemos visto, ¿no? Un grueso de ellos pues va a Vilcabamba y logra refugiarse ahí. Y Manco Inca los recibe. Políticamente está bien, los utilizo. Pero no puedo pecar pues, en exceso de darles confianza a esto, porque pueden tener problemas los españoles, pero al final españoles son. Y en algún momento van a tomar posición por ellos, como va a ocurrir aparentemente lo que va a acontecer, porque se dice que obviamente va a ser un almagrista el que va a dar muerte a Manco Inca, ¿no? Lo va a matar. Bueno, carambas, algo habrá conseguido con esto, en un arreo, no sé, hay muchas cosas ya que nos podemos elucubrar. Entonces, con su muerte, creo yo que hasta ahí se terminó esto, por lo menos un empeño en lograr algo, ¿no? Positivo. Porque lo demás, lo que ya viene de sus hijos, solamente, ¿no? Existe en el papel. Y veamos, ¿no? Zairi Tupac, que es el siguiente, ¿no? El hijo de Man.
¿correcto? A esto se lo conoce como el Inca converso porque se convierte al cristianismo. También se declara súbdito del rey de España. Es una cosa de locos. Entonces ya con un Zapa Inca, con esas medidas que está tomando, pues la verdad poco se puede, ¿no? Además, hablan las crónicas de que era pues un personaje muy asiduo a las costumbres españolas, es decir, un poquito más si se cree español, ¿no? Tendremos acá como un primer alienado, ¿no? Correcto, Saidi Tupac. Saidi Tupac. El que sí es más importante por lo que va a ser es Titu Cusi Yupanqui. Correcto, a él, bueno, se lo conoce como el Inca cronista también, porque va a rememorar pues, la grandeza, ¿no? De su padre, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Titu Cusi Yupanqui dice que sabía leer y escribir muy bien, ¿correcto? Durante su gestión también se va a llevar adelante el famoso Tratado de Acobamba, ¿no? El Tratado de Paz de Acobamba, bueno, donde al final de cuentas pues hay una cláusula que contenía este tratado que permitía pues a que españoles, o sea, curas, ¿no? Eh, pudiesen entrar pues al reino de Vilcabamba a cristianizar. Es una cosa un poco ilógica, ¿no? Si es la resistencia, y la resistencia no solamente es militar, es política, es económica, es cultural, es religiosa también. Entonces, ¿cómo yo voy a permitir pues que mi enemigo entre pues a cristianizar a los míos? Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Así se dio. Habría que ver también qué situación vivía Tito Cusi Yupanqui en ese momento, ¿no? La correlación de fuerzas, el momento político, bueno, en fin, una serie de cosas. Pero lo real que eso estipulaba este tratado, ¿ya? Y también durante su gestión se llevó, pues, este movimiento, ¿no? Que es parte de la resistencia ideológica, ¿no? El Taquijóncoy, o canto de la enfermedad. Su líder, Juan Chocña, ¿no? Que buscaba, pues, no retrotraerse a la grandeza, ¿no? De los dioses, de las huacas, de las costumbres, ¿correcto? Muy importante esto, el Taquijóncoy, Juan Chocñe, y otros más que hubo, ¿no? Como el movimiento naturalista Yanaguara, también hay otro que es el mito Incarri, ¿no? Bueno, y entre otros, como parte de esta guerra de resistencia ideológica. Bueno, y finalmente tenemos pues acá a Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru, que también, pues bueno, considerado el último inca de Vilcabamba, mm, que va a perder la vida, pues luego de ser capturado, se acusa pues la traición del curaca Ispaca. Bueno, en realidad también ya poco nada tenía que hacer, ¿no? Porque los españoles logran entrar pues a Vilcabamba, logran derrotar a sus fuerzas, muchos de ellos también se pasan al lado español, le dan valiosa información a dónde se ha ido pues Tupac Amaru, porque le va huyendo, ¿no? Con su esposa que está embarazada y sus hijos. Y en los reinos o en los dominios pues del Curacaris Paca, esto lo traiciona, este lo traiciona, ¿no? Y de esa manera pues los españoles dan con él, ¿no? Y bueno, eh, el virrey en ese momento, que es el virrey Toledo, que no es otra cosa que viene cumpliendo un plan general, ¿no? Que ya viene desde España, porque ahí Felipe II es el rey de España. Bueno, lo que se conoce dice que Felipe nunca se enteró, nunca dio la orden, ¿no? Pobrecito, que le apenó, bueno, etcétera, etcétera. Pero repito, eso no es del todo cierto, ¿no? Tú sabes que en política hemos dicho que no hay casualidades, ¿no? Y el momento que tú ya vas a verlo cuando lleves Historia Universal, qué cosa es lo que va ocurriendo en Europa, en España, en ese momento, a finales del siglo XVI, te va a permitir comprender a cabalidad, pues, cuáles son las razones políticas, porque este asesinato es un asesinato político, ¿no? De Tupac Amaru, y que con su muerte se termina, pues, formalmente la resistencia de Vilcabamba, ¿correcto? Y España puede decir ya que 100% ya tiene el control absoluto de estas tierras. Y no va a ser pues de otra manera porque por eso se atribuye pues de que precisamente el virrey Toledo, ¿no? Es el verdadero organizador del virreinato, ¿cierto? Y que se hacía necesario que éste se consolide, ¿no? Por lo repito, los sucesos que van a ir aconteciendo en Europa, ¿ok? Muy bien, chicos, vamos a terminar acá. A ver, número uno, último Inca de Vilcabamba, lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver, el último Inca de Vilcabamba. Tupac Amaru. ¿Cómo responde? Muy bien, Tupac Amaru, ¿ok? Almagro se enfrenta a Pizarro, ¿por qué, chicos? ¿Cuál es la detonante, dijimos? ¿Qué inicia todo esto?
en la Guerra de las Fronteras? ¿Qué inicia? ¿Qué marcaríamos ahí? Por el Cusco. La posesión, correcto, correcto, la posesión del Cusco, muy bien, muy bien. Produjo la Primera Guerra Civil, ya, ¿qué lo inicia? Dijimos también, ¿qué lo inicia? ¿Qué marcaríamos ahí? ¿Qué documento? ¿Dónde encontraríamos la raíz de esta divergencia entre los socios primigenios? La capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo. Muy bien. Creó el virreinato del Perú mediante las leyes. Bueno, en fin, ya. ¿Qué rey es? ¿Qué rey es? Carlos. Carlos I. Carlos I. Muy bien. ¿Quién es derrotado en la batalla de Jaquijahuana? Por el Gonzalo Pizarro. pacificador. Ok, ok, ok. Muy bien, Gonzalito Pizarro. Muy bien. Las guerras de encomiendas, ¿qué cosa permitieron, chicos, a la corona? ¿Qué le permitieron concretizar? ¿Ah? ¿La creación de qué? Del virreinato, ¿cierto? Del virreinato. ¿Ok? El capitán Alonso Alvarado dice, fue derrotado en la batalla de... Ajá, a ver, ¿qué batalla? A ver, ¿quién lo derrota? ¿En qué batalla lo derrota Rodrigo de Ordóñez, a ver, Alonso Alvarado? También conocido, dijimos, como la batalla del puente de Abancay. Pachachaca. Pachachaca, muy bien, Pachachaca. ¿Quién es conocido como el pacificador? Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca, correcto. ¿Quién es conocido como el demonio de los Andes? Francisco de Carvajal. Francisco de Carvajal, ¿no? No te olvides que su verdadero nombre es Francisco López Gascón, ¿no? Pero él, por el profundo aprecio que tiene por el cura de Carvajal, se pone su apellido, ¿no? El demonio. Triunfo en la batalla de Chupas. Muy bien. ¿Quién derrota al mozo en Chupas? Cristóbal Septiembre, Vaca. ¿no? Muy bien, Cristóbal Vaca de Castro. Ok. ¿Quién ordena, dijimos, chicos, la muerte de Almagro, de Diego? Hernando Pizarro. Hernando Pizarro. No te olvides, ¿no? Y por eso termina preso en España, ¿no? Casi 20 años. Pero hemos dicho, pues, con una cárcel dorada, ¿no? Muy bien. ¿Quién firma el Tratado de Acobamba? Lo acabamos de ver también. Titu Cusi, ¿cierto? Titu Cusi Yupanqui, muy bien. ¿Quién es derrotado en la batalla de Pucará? Última batalla, ¿no? Hernández Girón. Hernández Girón, correcto. Ajá. ¿Qué cosa es el reparto de solares e indios? Bueno, o sería pues el reparto de tierras e indios. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Ah? Las encomiendas, chicos, las encomiendas. Ajá. ¿Quién combatió la rebelión de los encomenderos insatisfechos? O última rebelión de encomenderos. Tras la muerte, obviamente, del virrey, ¿no? Tras la muerte del virrey Antonio Mendoza, ¿cierto? La Real Audiencia, chicos. Veo que ya estás de hambre, ¿eh? Muy bien, ahorita vas a... Otros ya se han ido, creo, ya se fueron, algunos son puntuales, se van pero volando. Qué mal esos chicos. Ya. 15 subleve en Yucay, se inicia pues, ¿no? Todo este movimiento de resistencia que terminará pues, ¿no? En Vilcabamba. Manco Inca, Manco Inca, Manco Inca. Rodrigo de Ordóñez fue derrotado en la batalla de Salinas. ¿Quién lo derrota? ¿Quién capitanea las fuerzas pizarristas en la batalla de Salinas o Cachipampa? ¿Cuál de los pizarros? ¿Cuál de los pizarros? Hernando. Hernando, correcto, Hernando. ¿Quién es el segundo virrey del Perú? El que dijimos viene de la Nueva España, ya viejito. Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza, correcto. Inca de Vilcabamba que se proclamó vasallo del rey, es decir, súbdito. Es más, se volvió cristiano, chicos. ¿Quién dijimos que era? Zairi. Zairi Tupac, correcto. Y el Taqui Honcoy fue un movimiento, ¿de qué, chicos? Fue un movimiento Religioso. religioso, religioso, muy bien. Aula 18 siempre lo máximo, ¿eh? El aula 18 es lo máximo, lo máximo. Chicos, muy bien, ahí vamos a quedarnos. Por favor, toma las precauciones porque tengo entendido que este domingo damos el primer examen. Oh, ¿ya? Muy bien, hay que ir preparados ahí, correcto, para dar este primer examen de manera exitosa. ¿Ya, chicos? Muy bien, jóvenes, muy bien, niñas. Nos vemos entonces hasta la próxima semana, chicos. Chao, chao. Chao, profesor.
Muchas gracias, profe. Gracias.